Hola, muy buenas noches, amantes del terror. Bienvenidos al programa número 61 de La Cabina del Horror, una producción de Horror Hazard. En este momento vamos a comenzar con el programa, pero antes vamos a conocer el resumen de las notas más recientes de nuestro sitio web. Estrenos. A Nun of Curse. Un grupo de amigos se ve obligado a buscar un refugio en una cárcel abandonada, sin saber que una monja desaparecida vuelve para que conozcan su verdadera y aterradora historia. Saltamos a series. Fairy Tales, serie de animación que se nutrirá de las historias de los hermanos Grimm, para contar sus historias desde otro punto de vista, eso sí, de animación. En curiosidades tenemos Ouija, el origen del mal. Una madre viuda y sus dos hijas añaden un nuevo truco para su estafador negocio, sin darse cuenta que invitan a un espíritu maligno que poseerá a la hija menor y tratarán de salvarla cueste lo que cueste. La Cumbre Escarlata. Una joven recién casada aparentemente con un hombre normal descubre que tanto él como la hermana de este mismo esconden un turbio y aterrador secreto. Orgullo, prejuicio y zombies. Durante la Gran Bretaña de 1819, una plaga de zombies invade la población. 3 hermanas han sido entrenadas para combatir contra los muertos vivientes. Y en la reseña de esta semana, Jezabel. En la decrépita mansión de su padre, mientras ella se recupera de un accidente, una mujer descubre un extraño regalo de su difunta madre y una terrible presencia intentará destruirla. Y no lo olvides, estas notas y más estrenos en www.horrorhazard.com. Muy buenas noches amigos de Horror Hazard, les saluda Steven Monge acá en un viernes más en la cabina del horror. Antes de empezar con el programa, quiero hacerles una pregunta muy sencilla. ¿Qué cambiarían ustedes en el final del Exorcista? Es una película completamente icónica en el mundo del terror, entonces nos gustaría saber para ustedes qué final le pondrían, qué final alternativo le darían a esta película. Mientras piensan y dejan sus comentarios, vamos a ir a la nota que a ustedes les gusta mucho, que es Un día como hoy en el mundo del terror. Bienvenidos amantes del terror a un día como hoy, 17 de abril. Un día como hoy, pero en 1942 se estrenaba El extraño caso del Dr. RX. El abogado privado de defensa Jerry Church es contratado por un abogado de defensa criminal después de que 5 mafiosos que han sido absueltos aparentemente son estrangulados por un asesino en serie. Un día como hoy, pero en 1944 se estrenaba La mujer y el monstruo. El cerebro de un millonario se conserva después de su muerte y telepáticamente comienza a tomar el control de quienes lo rodean. Un día como hoy, pero en 1966 se estrenaba Los monstruos del fin del mundo. El monstruo gigante que emite un rayo destructivo desde su espalda ataca a Japón y se enfrenta a Gamera. Un día como hoy, pero en 1980 se estrenaba Los ojos del bosque. Cuando una familia se muda a una casa de campo, las jóvenes experimentan sucesos extraños que tienen un vínculo con un evento oculto años atrás. Un día como hoy, pero en 1980 se estrenaba Macabro. Una mujer de mediana edad traumatizada por la muerte de su amante adúltero se muda a una habitación en una pensión de Nueva Orleans, donde el propietario ciego comienza a sospechar de sus actividades de continuar su aventura con su amante muerto. Un día como hoy, pero en 1987 se estrenaba La revolución de las mariposas. Un grupo de campistas se rebela contra su estricto director de campamento y se hacen cargo del campamento. Un día como hoy, pero en 1986 se estrenaba Head Rex. Irlanda nunca será la misma después de que un demonio particularmente desagradable sea liberado de su prisión subterránea por un granjero involuntario. Y para finalizar, un día como hoy, pero en el 2008 se estrenaba La Morgue. Unos 6 desconocidos se encuentran varados durante la noche en una morgue rural. Volvemos con más en la cabina del horror.
Muy buenas noches, amantes del terror. Muchísimas gracias por estar un viernes más con nosotros y nos vamos de una vez para la recomendación de la semana. Hola amigos de Horror Hazard, ¿cómo están? Aquí su amigo Rob. Y estaba recordando yo la semana pasada cuando hablé de John Carpenter. Y pensé, ¿por qué no hablar de otro grande del terror, pero tal vez con una obra no tan conocida? Entonces decidí volver con el cineasta David Cronenberg. Este canadiense pues ha marcado mi vida en muchos sentidos, pero en verdad fue el primero que me introdujo al concepto del horror corporal. Y aunque las primeras películas, tal vez como Shivers y Rabbit, aún estaba bien diseñado o bien pensado este concepto, más adelante ya pudo plasmarlo. Y quería hablar de la película que para mí empezó a plasmarlo de manera perfecta. Así que volvamos al año de 1979 y esta obra de David Cronenberg que se llama The Brood. The Brood es un filme de 1979, como lo había mencionado anteriormente, sale un 25 de mayo de ese año. Ya David Cronenberg tenía varias películas bajo su haber, había salido en el 69 con Stereo, Crimes of the Future en el 70, Shivers en el 75, Rabbit y Fast Company, una en el 77, la otra en el 79, y ese mismo año también sacó The Brood. En realidad para mí esta es la película que logra amalgamar o logra presentarnos ya a un Cronenberg mucho más maduro y más seguro de lo que quiere plasmar. También una cosa importante del filme es que refleja mucho una situación personal por la cual Cronenberg estaba pasando. La historia se trata acerca de Frank Carver, el cual tiene a su esposa institucionalizada bajo el cuidado del psicólogo el Dr. Hal Raglan. Ahora, el Dr. Raglan utiliza un tipo de terapia peculiar para poder lidiar con los problemas que tienen cada uno de sus pacientes. Sin embargo, un fin de semana que Frank decide traer de regreso a su hija, la cual vive con la abuela, pero que visita a la mamá los fines de semana, se da cuenta que la niña tiene moretones como rayones o golpes en la espalda. Esto va a desencadenar una cadena de eventos que le dan impulso a la narrativa y nos muestran el tema que Cronenberg quiere tocar. Varios aspectos de la película. Primero, la cinematografía, muy clásico Cronenberg, muchas tomas claustrofóbicas e igualmente tomas abiertas que se manejan de una manera muy interesante. Los efectos especiales para la época, eso es lo mejor que pudo haber hecho Cronenberg con el presupuesto que tenía, pero creo que lo hace de una muy buena manera. La música es apta para lo que se quiere lograr, en verdad crea tensión cuando es necesario, pero aquí también tenemos que involucrar la dirección de Cronenberg, que sabe mantener muy bien ese ambiente tenebroso o temeroso de lo que está ocurriendo. Entonces logra muy bien crear la tensión y mantenerla ahí por mucho tiempo. El personaje de las actuaciones me parecen muy bien. En realidad, Oliver Reed como el Dr. Hal Raglan, fantástico. Samantha Eggar, Art Hindle, inclusive la niña, que creo que era Cindy Hintz, ella hace una excelente labor y logra transmitir esa tensión que vive cada uno de los personajes. En realidad, pues, me parece que es un filme muy bien logrado. El tema que les iba a mencionar que Cronenberg trataba antes de que él filmara la película es que él estaba pasando por un divorcio en ese momento. Ahora, yo no sé si esto es una muy buena analogía de un divorcio, pero por Dios que lo logra muy bien. Y es uno de esos filmes que simplemente lo veo y si hago aparte los efectos especiales, la temática en sí es aterradora. Me gusta, fue algo totalmente distinto. Y de nuevo Cronenberg explorando lo que es eso del horror corporal, que a mi parecer es como definir de que el verdadero horror siempre viene de adentro, no de afuera. Si quieren experimentar algo del Cronenberg inicial, mucho antes de Scanners, pues este es el lugar perfecto. Así que se la recomiendo, The Brood, y volveré la otra semana con otra recomendación para todos ustedes aquí en Horror Hazard.
En este momento damos inicio al tema principal del programa de hoy. El tema es experimentos fallidos o también experimentos crueles. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues lo que vamos a hacer es contarles una serie de experimentos que encontramos investigando por internet que han sido calificados como crueles, especialmente porque son realizados en seres humanos. También hay de diferentes tipos, pero en este caso vamos a enfocarnos más en esta parte, en la parte de terror, donde decimos, no aguanto, no quiero saber más sobre este experimento porque fueron cosas realmente terribles que han sucedido a lo largo de la historia. En mi caso voy a comentarles el primer experimento que les traemos. Es un experimento que se llevó a cabo en 1932 en Tuskegee, Alabama, y fue hecho especialmente para conocer cuál sería el tratamiento que se podría hacer en pacientes con sífilis. ¿Pero qué fue lo que se hizo? Bueno, pues en aquel tiempo la salud pública de Estados Unidos tomó a cargo un rol para poder saber cómo era todo el proceso de una persona desde que se contagia hasta que fallece. El detalle cruel de esta historia es que tomaron a personas afroestadounidenses, en su mayoría como experimento. Entonces lo que ellos hacían era que llegaban donde estas personas y los engañaban, prácticamente les diagnosticaban otra cosa totalmente distinta y sin ellos aprobar esto, los convencían para que participaran en un estudio y que a cambio de este estudio les iban a dar medicina gratis, los iban a tratar de forma gratuita, también los iban a llevar o transportar, por ejemplo, a los hospitales, también les iban a dar comida y en un posible fallecimiento ellos se iban a hacer cargo de toda la situación fúnebre, ¿verdad? De las personas que en dado caso fallecieran. Eso es lo que le dijeron a las personas. Sin embargo, ellos lo que llegaban, cuando llegaban a tratarlos, los inyectaban, pero los inyectaban con nada. O sea, era absolutamente nada. Era nada más para que ellos pensaran que realmente los estaban tratando. Y lo que hacían era esperar a ver la sífilis, cómo afectaba a estas personas y ver cómo iba muriendo para ellos ir desarrollando un tipo de tratamiento. Se supone que en aquellos tiempos la penicilina era algo que realmente luchaba para que la sífilis se saliera del cuerpo, ¿verdad? Era como una medicina muy potente en aquel tiempo, pero ellos no quisieron utilizar la penicilina. Dijeron, no la vamos a usar, vamos a ver cómo esta gente desarrolla la enfermedad hasta que se mueran. Fue algo realmente cruel, ¿verdad? Porque las personas creían que realmente los estaban cuidando, pero no. Y esto fue un experimento con aproximadamente 400 personas a lo largo de 40 años. Al final, después de tantas cosas, 28 personas fallecieron por sífilis, otras 100 personas fallecieron ya por cosas médicas, pero muy relacionadas con la consecuencia de la sífilis. Y también 19 mujeres fueron infectadas y sus hijos también nacieron con sífilis. Hasta el momento, este momento de la historia posiblemente sea llamado como la más infame investigación biométrica en la historia de los Estados Unidos. Joseph Mengele, o mejor conocido como el Ángel de la Muerte, fue uno de los peores científicos y asesinos del régimen nazi. Algunos de los experimentos que este hombre realizó, si es que se le puede llamar así, fue intentar cambiar el color de los ojos de los niños para que fueran azules. Era un completo fiel seguidor de Hitler y por lo tanto fiel defensor de la raza aria. Él tenía cierta afición por los siameses, por lo que básicamente operó a 2 hermanos cosiéndolos por la espalda para ver la progresión que estos tenían a lo largo de la operación. Otro experimento que este hombre hacía era buscar gemelos y separarlos, aislarlos para ver cuál gemelo soportaba más el aislamiento y la soledad, para saber cuál de los dos era más fuerte y capaz de usarse para los experimentos que él hacía. A mujeres que estaban en ciertos campos de concentración les cercenaba cierta parte de los muslos para poder usarlos como fuente de investigación en sus laboratorios. Algunos de los experimentos más mortales y más despreciables que Mengele logró hacer fue inyectar ciertos virus y drogas a personas para estudiar el comportamiento que éste tenía en ellos. Verlos morir lentamente fue lo que a este hombre le apasionó. Estudiar el comportamiento de los más débiles ante drogas y enfermedades. Joseph Mengele escapó de Alemania y terminó muriendo en Sudamérica a los 72 años. Por tantas muertes que se le acusan y experimentos, fue apodado el Ángel de la Muerte.
Yo les voy a hablar del Escuadrón 731 y este fue un experimento que se le hizo a muchas cantidades de personas, tanto mujeres, niños, bebés y hombres, para comprobar el grado de dolor que era el ser humano capaz de aguantar. Con ellos se probaron todo tipo de armas de fuego, tanto como granadas, lanzallamas, etc. También a ellos se les aplicó lo que es vivisección, que significa la disección en vida, o sea, sin anestesia, donde le cortaban extremidades y las cambiaban a otras partes del cuerpo o simplemente las dejaban congelando para ver el nivel de putrefacción o de gangrena que le podía dar el ser humano. También a mujeres embarazadas les extraían el feto. Luego también se vio personas que les cortaban el estómago, se los extraían y le unían el esófago con intestinos, se les inyectó orina de caballo en riñones, muchísimas cosas. Pero bueno, alrededor de más de 10.000 personas murieron en este lugar, pero este lugar no era el único, sino era el principal. Entonces hay más cantidad de personas que murieron y se hicieron 2 películas respecto a este tema. Una se llama Man Behind the Sun de 1988 y la próxima se llama Philosophy of a Knife del 2008 y también la podemos encontrar en el episodio 10 de la temporada 3 de los X-Files. Otro experimento que les traigo se titula Proyecto 4.1. ¿Qué fue lo que pasó? Mandaron una prueba nuclear de forma de lluvia radioactiva a las Islas Marshall en 1952 sin siquiera avisarle a los habitantes de este lugar. Ok, entonces llevaron a cabo esta prueba, enviaron una lluvia radioactiva y lo que hicieron simplemente fue esperar a ver qué era lo que pasaba con los habitantes y qué consecuencias tenían a raíz de esta prueba nuclear. Pues después de la primera década aumentaron los casos de cáncer en tiroides en los niños y por allá de 1974 también 1/3 de la población desarrollaron diferentes tumores. Una persona embajadora de Estados Unidos, pero de las Islas Marshall, le quisieron preguntar en una entrevista qué se debía a todo este asunto, ¿verdad?, tan extraño. Y ella simplemente dijo que si querían hablar sobre eso en alguna entrevista lo hiciéramos fuera de cámaras. ¿Qué quiere decir esto? Estados Unidos siempre ha sido un foco de investigación y de secretos de Estado. En los años 50, la CIA desarrolló un experimento llamado el MKUltra. Era un proyecto que consistía en buscar nuevos métodos de tortura para sacar información de sus enemigos. Las personas que eran parte de estas pruebas habían sido engañados para que colaboraran con las pruebas. Una de las cosas que hacían eran drogarlos con LSD para que no pudieran dormir y así poder sacar más información, métodos de tortura barbáricos que nadie podría resistirse. Cuando la CIA vio que estos experimentos funcionaban, comenzaron a invertir más dinero en estas investigaciones, creando drogas capaces de hacer perder la memoria a corto o largo plazo. También creaban drogas para que las personas cambiaran completamente su comportamiento, haciéndolos suicidas, homicidas, eufóricos, capaces de perder el miedo. Una de las drogas más fuertes que pudieron crear a base de estos experimentos en personas fue la droga que permitió que ciertos soldados perdieran completamente la sensibilidad y el dolor. No podían sentir dolor, por lo que los hacía soldados completamente mortales. En los años 70 el New York Times logra descubrir toda esta parafernalia que están haciendo la CIA, a lo que llega el FBI a las oficinas para requisar todos los documentos que habían encontrado. La CIA se dio cuenta de esto y logró destruir muchos archivos, pero no todos. Por eso es que se sabe que el MKUltra fue un proyecto completamente real, donde los experimentos a las personas eran brutales y que siempre les esperaba la muerte, ya sea por la droga o porque tarde o temprano tenían que morir porque sabían mucho. El MKUltra ha sido de las cosas más nefastas que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos. El segundo experimento del que les voy a hablar era material radiactivo en mujeres embarazadas por el Dr. Paul Hahn. Y esto fue en la Universidad de Vanderbilt, que se le aplicó a 829 mujeres embarazadas. Esto con el fin de ver la cantidad de radioactividad
o sea, los efectos de la radioactividad que podía tener una persona. Esto fue a finales de la Segunda Guerra Mundial. Lo que se le hizo a estas mujeres fue un engaño, y fue que les iban a dar un suero. Bueno, lo que ellas creían era que se les iba a dar un suero multivitamínico para que sus bebés crecieran más fuertes, pero no era así. Les iban a dar hierro 59 en altas dosis. El hierro 59 se usa en la medicina, pero en dosis sumamente bajas, y a estas mujeres les dieron dosis sumamente altas para que atravesara la placenta en muy poco tiempo. Pues como todo, tuvo sus consecuencias y muchos niños de estas mujeres murieron, unos recién nacidos y otros murieron al tiempo por leucemia o cáncer. Ellas también experimentaron bastantes síntomas, como por ejemplo se les caía el pelo, se les caían los dientes, y también les dio anemia, y también tuvieron cáncer. Entonces sí fue bastante aterrador que fueran engañadas para darles algo que realmente les fuera a ayudar a sus hijos, y lo que querían hacer era experimentar con ellas. Y ahora vamos a lo que los fans nos comentaron sobre el tema del día de hoy, y seguidamente nos vamos a un video sobre películas basadas en experimentos fallidos. Buena gente, un saludo. Les quería recomendar la película Aniquilación. Se encuentra en Netflix. La estuve viendo y la verdad me gustó. Se trata de experimentos en el ADN, ya sea en animales, plantas, humanos. Muy entretenida, la verdad. Sí tiene sus pros y contras, como por ejemplo el final. Lo veo muy lento, sin embargo bastante bueno. Ahí explican en el final quién tiene o quién es el que hace los experimentos. Como para explicarles, en el ADN hacen una mezcla de ADN de todo el entorno. Cambian plantas, cambian animales, mutan, y por ejemplo un cocodrilo tiene partes de tiburón, un oso puede hacer imitación de voces. La verdad es bastante buena y se la recomiendo, la verdad. Salud. Buenas noches, fanáticos del terror. Una de mis películas favoritas sobre experimentos fallidos es la de Splice. Se trata de dos científicos, Clyde y Laura, los cuales tienen una especie de laboratorio donde experimentan con animales híbridos, o sea, hacen cruces de ADN entre animales normales y bueno, entre cruces de diferentes animales. A lo largo de la película resulta que ellos tratan de mezclar el ADN humano con el ADN de los animales. Esto hace que nazca Dren, una especie de híbrido entre, se podría decir, un anfibio y un humano, que resulta ser una criatura atroz, el cual se porta bien durante los primeros años de vida. Ya después empieza a generar un comportamiento drástico, agresivo, e incluso hasta el punto de llegar a matar a los creadores, que fueron esos dos científicos. La película es muy buena, la recomiendo mucho. De hecho, es una de las mejores películas que he visto sobre experimentos fallidos, y a quien le guste, pues la opinión es buena, ¿verdad? Pero en sí, para mí es una de las mejores películas de experimentos fallidos que yo he visto. Bueno, soy Reiner Castro, eso ha sido todo, y sigan disfrutando de la cápsula del horror. Hasta la próxima. Reanimator, 1985. Después de que un nuevo estudiante de medicina llega al campus, un local dedicado y su novia se involucran en extraños experimentos centrados en la reanimación de tejido muerto. La Mosca, 1986. Un científico brillante pero excéntrico comienza a transformarse en un híbrido gigante de hombre mosca después de que uno de sus experimentos sale terriblemente mal.
La isla del Dr. Moreau, 1996. Después de ser rescatado y llevado a una isla, un hombre descubre que sus habitantes son animales experimentales que se convierten en humanos de aspecto extraño, y todo esto es obra de un médico visionario. Alerta en lo profundo, 1999. En busca de una cura para la enfermedad del Alzheimer, un grupo de científicos en un centro de investigación aislado se convierte en la presa, mientras que un trío de tiburones inteligentes se defiende. El hombre sin sombra, 2000. Cuando el líder de un equipo de científicos se ofrece como voluntario para ser el sujeto de prueba de su experimento de invisibilidad humana, lentamente se desenreda y se vuelve contra ellos, con terribles consecuencias. Anatomía, 2000. Un estudiante descubre una sociedad cuyos miembros evitan el juramento hipocrático a favor de horribles experimentos. El experimento, 2005. Científicos dirigen un experimento en el que unas personas se hacen pasar por reos y guardias de una prisión y todo se sale de control antes del tiempo estimado. Splice, 2009. Los genetistas Clive y Elsa se especializan en la creación de híbridos de especies. Cuando ellos proponen el uso de ADN humano, su compañía farmacéutica se los prohíbe, obligándolos a realizar experimentos en secreto. El resultado es Dren, una criatura con una inteligencia sorprendente y atributos físicos. Al principio, Dren excede sus sueños, pero cuando ella comienza a crecer aceleradamente, se convierte en la peor pesadilla. The Killing Room, 2009. 4 personas se inscriben en un estudio de investigación psicológica solo para descubrir que ahora son sujetos de un programa gubernamental brutal y clasificado. 100 pies humano, 2010. Un científico loco secuestra y mutila a un trío de turistas para volver a montarlos en un 100 pies humano, creado al coserse la boca al recto de los demás. 9 Dead, 2010. 9 secuestrados deben averiguar cómo están relacionados, o uno a uno morirán cada 10 minutos. The Human Race, 2013. Un grupo aparentemente aleatorio de 80 a 100 personas discapacitadas y no discapacitadas es obligado a tomar parte en una surrealista y aterradora carrera por la supervivencia en la que solo hay un ganador. Flatliners, 2017. 5 estudiantes de medicina experimentan a propósito experiencias cercanas a la muerte. Mientras más se aproximan al umbral del otro mundo, las consecuencias paranormales de su investigación repercuten con más intensidad en sus vidas. Antes de continuar con las demás secciones que tenemos preparadas para ustedes en el programa de hoy, vamos a pasar con la sección de las votaciones. La semana pasada les preguntábamos que cuál de 3 opciones para ustedes era el personaje mejor interpretado o el que les daba más terror de las caracterizaciones que había hecho Javier Botet, el actor español. Ahora les vamos a preguntar exactamente lo mismo, pero con el actor Doc Jones, que ustedes ya saben que es bastante conocido. Una de las películas más conocidas es por sus papeles en El laberinto del fauno. Pero a pesar de esto, esta película no va a estar dentro de las opciones, sino que vamos a ir con otras 3 de otras películas y series. ¿Cuáles son esas opciones? La primera que les traigo es el papel que hace de infectado en la película Cuarentena, que es el remake de REC, la película española. La segunda opción que traemos es The Ancient, o el papel que hace en la serie The Strain, que es un vampiro. Y la tercera opción que tenemos es el papel que hace de Lady Sharp en la película Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro. Esas son las 3 opciones. La idea es que ustedes respondan cuál es su favorita, cuál es la mejor interpretación, cuál es la mejor caracterización, cuál es la que más les gusta. Y mientras ustedes comentan, vamos a pasar a la sección de los creepypastas gracias a Alejandro Solís. La historia que nos atañe a continuación tiene tintes perturbadores. Toca una fibra muy esencial en Hollywood. Recordemos que Hollywood se ha caracterizado, aparte de buenas películas, a tener también nociones malditas, tintes malditos. Recordemos la película del Exorcista, Poltergeist, The Omen, El bebé de Rosemary. Sin embargo, la historia de a continuación vamos a contar se enfoca en un guión que nunca se llevó a cabo a nivel de grabación. Vamos a hablar del guión maldito de Atuk. Atuk nace como una novela de Morgan Richter de 1963, de El incomparable Atuk. Esta novela se enfoca en darle una sátira a lo que es el racismo y la vida moderna, y se centra en la vida de un personaje, Atuk, que es un esquimal que se va a vivir a la ciudad de Nueva York, y su vida comienza a tornarse cómica, empieza a vivir episodios cómicos dentro de la modernidad, cambios de lo que él estaba acostumbrado. Aquí vamos a hacer una pausa porque estos tintes, recordemos, es una novela cómica, totalmente, y aquí es donde comienzan a pasar las situaciones perturbadoras, ya que los productores se agencian a ciertos
actores de renombre, y al parecer todos estos actores cayeron en la maldición de Atuk porque murieron en circunstancias demasiado extrañas. El primero fue el actor John Belushi. John Belushi era un actor reconocido de esa época. Recordemos que él actuaba en Saturday Night Live y era un actor catapultado. Él tenía muchos roles principales. De hecho, uno de los roles que él interpretaría después de filmar Atuk iba a ser el del líder de los cazafantasmas de la misma película, de la película del mismo nombre. Sin embargo, él lee el guión en 1982 y muere de circunstancias demasiado extrañas poco tiempo después de leerlo y antes de interpretar el papel principal. Él muere en un hotel de Hollywood por sobredosis de droga. Aquí hay un evento muy curioso, porque él se va a festejar precisamente esto un día antes con Robin Williams y Robert De Niro. Esto ocurrió un 5 de marzo del año de 1982. Y curiosamente, él les platicó a ellos que este guión iba a ser el guión que lo catapultaría a la fama mundial. Este es el primer caso relacionado con el guión maldito Atuk. Pasa el tiempo, un tiempo respetuoso de la muerte de John Belushi, y los productores se agencian a un segundo actor, el actor Sam Kinison. Sam Kinison era un actor muy reconocido también de la época, era un cómico fascinante. Le dan a leer el guión en el año de 1987 y él, fascinado, comienza a grabar una o dos pruebas de cámara. Sin embargo, pasa el tiempo y se deslinda del contrato. Él ya no quiere grabar por circunstancias que desconocemos hasta la fecha y se omiten del papel de Atuk. Sin embargo, esto no lo salvaría de la maldición, ya que el 10 de abril de 1992, un conductor ebrio en un autobús embiste su automóvil, dejándolo prácticamente muerto. La gente que estuvo cerca del aparatoso accidente comenta precisamente que antes de morir el actor comenzaba a hablar con algo o alguien y no se sabía qué decía, pero el actor tenía una expresión de horror completa. Ese es el segundo caso relacionado con Atuk. Aquí ya las coincidencias comenzaban a ser muy frecuentes. Sin embargo, los productores no hicieron caso de esto y dijeron la tercera es la vencida, así que se agencian a un actor de talla más reconocida todavía, en este caso el actor John Candy. Es el tercer actor en interpretar o en darle vida a Atuk. John Candy se encontraba en la Ciudad de México grabando Wagon East en Durango, México. Es cuando le dan el guión a John Candy y él, fascinado, lo lee. Tuvo muy buenos comentarios y críticas para el guión y la futura película. Sin embargo, poco tiempo después lo encuentran muerto en un hotel, recordemos, en México, y cuando lo encuentran, muy curioso, está muerto, murió de un paro cardíaco, lo encuentran en la cama de su hotel, de la habitación del hotel donde se hospedaba, y justo al lado de él estaba el guión maldito. Estaba el guión abierto en una de las páginas principales donde se referenciaba a Atuk como el inicio de su viaje a Nueva York. Aquí hago un paréntesis porque este guión trascendió a personas que también no tuvieron nada que ver con el rol principal. Michael O'Donoghue era un productor y guionista que también se había encargado de agenciarse a Sam Kinison y a John Belushi para el mismo papel. Él murió de un derrame cerebral. Y aquí lo curioso es que él iba posiblemente a interpretar el rol secundario del compañero de Atuk. Aquí los productores ya hicieron una pausa total. Pararon las grabaciones, pararon las pruebas de cámara, pararon todo y guardaron ese guión en un lugar de Hollywood. Sin embargo, un productor que prácticamente no creía en supersticiones se hizo de los derechos del guión y se agenció a una estrella más para el papel principal, el actor Chris Farley. Aquí va el cuarto actor para interpretar el papel principal. Chris Farley recibe el guión. Chris Farley está contento y lo lee, se emociona porque, aparte de tener este rol principal, Chris Farley estaba dando en ese momento vida al personaje icónico Shrek. Él iba a darle la voz principal al ogro. Sin embargo, esto no es posible, ya que el 8 de diciembre de 1997,
Chris Farley muere de una sobredosis de drogas poco después de leer el guión de Atuk. Y tras este hecho o este acontecimiento, Mike Myers es quien se encarga de doblar la voz del personaje nuevamente. Como cereza del pastel, y para culminar la leyenda de Atuk, poco tiempo después, Phil Hartman, uno de los grandes amigos de Chris Farley, muere en circunstancias de asesinato total. Su esposa, drogada, una noche lo visita en su habitación y le mete 4 o 5 disparos en la cabeza al actor. ¿Esto qué tiene que ver con Atuk? Pues que Phil Hartman había sido persuadido por Chris Farley antes de morir para llevar a cabo el rol secundario del compañero de Atuk. Es aquí donde la novela, es aquí donde el guión, es aquí donde la leyenda cobra vida. Y es prácticamente donde se paran todas las grabaciones. El guión se archiva en un cajón, en una bóveda en Hollywood, y hasta hoy en día no ha habido productor, no ha habido casa cinematográfica que quiera llevar a cabo el desarrollo de esta novela. Esta novela que surgió como un evento cómico, sin embargo, empezó a formar tintes misteriosos. ¿Será que el guión de Atuk está realmente maldito? And when you get here, I'm going to shoot myself. I'm almost dead. I'm not shooting you. No. Shoot me. 911, where is your emergency? Con esta introducción ya podemos ver qué tipo de video es. Es uno de esos videos que te pueden fastidiar la noche o incluso la semana. Depende de qué tan sensible seas. Si bien es cierto, son solo llamadas, pero son llamadas muy perturbadoras que a los más sensibles puede llegar a afectar. Hoy vamos a comentar 3 llamadas al 911 desde otros países. Tenemos un caso de Salvador y otros 2 de Estados Unidos. Los vamos a escuchar con sumo respeto debido a la situación que estas personas pasaron en estos momentos. La primera llamada que vamos a escuchar es sobre Jacob. Un día estaba durmiendo tranquilamente en su casa cuando escuchó disparos dentro de su hogar. Se levantó apresurado para ver que su esposa y sus hijas estuvieran bien, pero lo que vio fue completamente aterrador, que incluso creyó que seguía durmiendo. My wife is shot her kid. Okay, is this Jacob? Yes. Okay, what is your wife's name? She's trying to commit suicide now. She's trying to choke herself. Why do you keep grabbing your neck? What is her name, sir? Sarah Henderson. All right, and how old are the children? 7 and 5. Are they in the bedroom, sir? No, they're in the living room. They're in the living room and they're not breathing? No. God forgive me. Please. Why did I do that, babe? I don't know. What's going on here, Jane? Something's going on. That's why I'm trying to tell you. She keeps saying somebody's after her. There's nobody after her. There's nothing. She keeps saying people are coming. There's nobody even here. What did I do, Lord? What did I do? What did I do, God? What did I do, God? Baby, take it off the phone. Why? No, stop. For what? Get off the phone. Why? Was Sarah asleep in the bedroom with you when she got up? I guess. She was asleep when I went to sleep last night, and I woke up. She come in there and she goes, Dave, I just shot the kids. And I didn't want to believe it. I went in there, and then they were dead. Stop choking yourself. Quit. I'm not. I'm not, Dave. I'm not, Dave. Please. Okay. Please. Please what? Shoot me, please. I'm not shooting you. No. Shoot me. No. I can't. Where did she shoot the kids? In the head. In the head on both of them? Yeah. And you have gone down there and kneeled against them and they're not breathing? Yes, there's Okay. blood right out of her head. Okay. Okay. Dave. Why didn't you tell me to calm down? I told you that last night. You said you were fine. Why didn't you say something? No. Quit. What is she doing?
trying to get the gun from me. No, Jake. What are you doing then? What are you doing? Did you sit over and take this gun too? Don't lie to me. What? Understand, Jake. You don't understand, Jake. You don't understand. What are you talking about? I don't understand at all. I'm sorry. Why though? Why? Why? I can't stop, Jake. Can't stop what? I don't know. Why'd you do it? You never went to sleep? Are you serious? Oh my God. What? Nothing. What, Jake? Nothing. I'm lost. I'm lost, Jake. Las enfermedades mentales, la verdad es que pueden pasar la factura. A Sara, la esposa de Jacob, le cayó básicamente cadena perpetua, pero alegando demencia. La siguiente llamada que vamos a escuchar trata sobre un padre que básicamente dice que tuvo que recurrir a un exorcismo, pero creo que fue un exorcismo bastante drástico. Vamos a escuchar la llamada de él después de realizar tal atroz acción. 911. Yeah, I just Do you need medical aid or committed police? a father's worst You what? sin. I just committed a father's worst sin. Okay. I just shot my daughter in the head and my son in the head. Okay, what is your address? I had to put them out of their misery. Okay, where are you at, Get rid sir? of their demons, and now I'm going to have to shoot myself. Okay, sir, are you armed? Sir, what is your address? Yes, Do you have a weapon? Do you have the gun now? yes, I do. Okay. Okay. What's your name? My name is Mike. Michael, what's your last name? League. Okay, Michael. Is your... I'm sorry, I can't understand you. What room are you in right I'm now, in the Michael? kitchen. I'm in the kitchen. I'm going to have to shoot myself. No, I'm asking you, Michael, I'm asking you if you can put the gun down for me. The guy set the gun down. You're setting the gun down? The gun set down, yes. Okay. No, I got to shoot myself before they get here. No, Michael, I'm asking you that you don't do that. I'm asking that you just stay on the phone with me and talk to me. My kids, oh God, what I do, What kind of gun do you have? Oh my God. At least I got rid of their demons. See? Oh God, I don't know. I'm going to have to shoot myself. Okay, Michael, I don't want you to do that, though. I want you to stay on the line, and I want you to talk with me, okay? And I'm going to see if we can get you some help. I can hear my son moaning. I'm probably going to have to go shoot it again. No, I got to Michael. put him out of his misery. Oh, my God. Okay, so do you think still breathing? Yes, I think he is. Oh, God. What room is he in? He's in the living room, on the couch, and my daughter's upstairs in his bedroom. Oh, my God. Okay. Justificar dos asesinatos diciendo que era un exorcismo o básicamente liberándola de sus demonios es algo que es perturbador. Los datos del juicio fueron completamente secretos. No se sabe a ciencia cierta qué sucedió al final de todo esto. La siguiente llamada que vamos a escuchar es muy perturbadora. La verdad es que la primera vez que la vi se me hizo un hueco en el estómago, se me erizó la piel, no sabía qué creer ni qué pensar y básicamente perdí la fe en la humanidad. Este es un caso que sucedió en El Salvador, de una niña llamando al 911. Vamos a escucharla con atención. Aló, bueno. Venga, por favor, a mi casa. Aló. Aló. Venga a mi casa, por favor. ¿De qué número estás hablando? ¿Ah? ¿De qué número estás hablando?
de celular. Dame el número, po. 70. Ajá. 30. Ajá. 70. ¿Qué te pasa? Es que un hombre está peleando con mi mami. ¿Verdad? ¿Y dónde vives? ¿No hay nadie ahí adulto que te pueda atender? Dame la dirección, dame la dirección. ¿Dónde vivís? ¿Qué colonia? Aquí por Tiza. ¿Por dónde? Aquí casi por por la escuelita de Altavista. ¡No! Espérese, hijo. ¿Aló? 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 ¡Stella, por favor! ¿Aló? Ay, Dios mío. ¿Aló? No le está pegando a un niño. Oiga. Es que mi mami está peleando. Por eso, ¿de dónde está? Estas fueron 3 llamadas bastante perturbadoras al 911. Sin duda, el trabajo de estas personas debe ser de los más difíciles que existen. Siempre hay que mantener la calma, mantener a las demás personas en calma. Desde acá mandamos un saludo a todas esas personas que laboran en tan noble trabajo. Esto ha sido todo por este momento, pero vamos a seguir más con el programa. Y seguidamente vamos a la nota de curiosidades en el mundo del terror gracias a Gonzalo de Mi Butaca Cine Club. Hola, bienvenidos. ¿Se han puesto a pensar que al igual que el sonido, el color juega un papel importantísimo en las películas? De hecho, los productores nos manipulan nuestro sentimiento a través del color. Vemos como en películas de terror a veces las tiñen con un azul, a veces las tiñen de verde. En fin, sutilmente tenemos las películas teñidas o nos las presentan de un color específico para hacernos sentir de cierta manera. Y es que esta manipulación de nuestros sentimientos a través del cine por medio del color no es nuevo. De hecho, existe desde que el cine es cine. Recordemos que en 1895 se dan las primeras proyecciones cinematográficas ante varios espectadores. Estamos hablando de diciembre de 1895. Pues ya para un año después, 1896, podemos decir que el cine a colores existía. Sin embargo, estamos claros en que técnicamente no era posible imprimir el color en el celuloide a la hora de grabar. Lo que hacían era que pintaban cuadro a cuadro a mano. Imagínense una producción como esta de 1896, El castillo embrujado de Georges Méliès. Esta película dura 1 minuto, o lo que es lo mismo 60 segundos. Para esta época, el cine se conformaba de 16 fotogramas por segundo, o lo que es lo mismo, cada segundo habían 16 fotogramas o fotos continuas para poder completar el segundo. Ahora, si hablamos de 1 minuto, hablamos de 16 cuadros o 16 fotos que hay que colorear cada segundo. Y si son 60 segundos, son 960 cuadros. O sea que había que pintar 960 fotos cada minuto. Era una labor increíble. Por supuesto que para esto tenía Georges Méliès en su estudio a un grupo de mujeres dedicadas constantemente, casi las 24 horas del día, pintando cuadro a cuadro, para poder dar las imágenes que estamos disfrutando en estos momentos. Para 1907, Segundo de Chaumont ya nos tenía sus propuestas de terror también a colores. Por ejemplo, esta que estamos viendo en estos momentos, que se llama El espectro rojo.
Ya entrado el siglo XX, cambió el formato del cine y ya no eran 16 cuadros por segundo, sino eran 24 cuadros por segundo. De manera que si queríamos hacer un minuto pintado cuadro a cuadro a mano, tendríamos que pintar 1440 fotos para hacer tan solo un minuto. Esto era titánico. Pero a los productores se les ocurrió otra idea un poco más práctica y a la vez más interesante visualmente hablando. Y fue teñir el celuloide, teñir la escena completa como esa que estamos viendo acá. Esto es parte de la película Nosferatu, uno de los grandes clásicos del expresionismo alemán, 1922. Vemos cómo utiliza el color para crear ambientes, para crear sentimientos, para crear una manera de expresar la imagen que nos quiere dar a entender. Y es que los colores nos generan por sí solos sensaciones. Por ejemplo, utilizaban el color azul para ejemplificar una noche o algo que estuviera frío. El color sepia, una especie de naranja, lo utilizaban como forma cálida para representar un interior, para representar algo que estaba dentro de un recinto donde era cálido. De esta manera los productores jugaban con los colores, como podemos ver en esta otra producción de 1925, El fantasma de la ópera. Vemos cómo la excelente fotografía combinada con el tinte de colores nos hacen una sensación y una experiencia completamente especial. En contraposición de que si lo hubiéramos visto en un simple y sencillo blanco y negro. Ya para la segunda mitad de los años 20 del siglo pasado, podemos decir que el color evolucionó en el cine. Ya existía el sistema Technicolor, por el cual se podía filmar ya a colores. No era necesario ni teñir la escena, ni pintarla cuadro a cuadro. Y de ahí en adelante, el color fue muy atractivo para la audiencia que llenaba las butacas de todos los cines. Sin embargo, se tuvieron que esperar varios años y hasta décadas a que el color estuviera completamente instituido dentro de la cinematografía mundial. Hasta el punto de que hoy en día es algo fundamental en cualquier tipo de película y sobre todo en las películas de terror. Como sabemos que ustedes disfrutan de las películas de terror, pero también de los libros, el día de hoy les traemos una recomendación de libros de terror a cargo de Fernando. Nos va a comentar qué libro nos recomienda para esta semana. Madre, perdón, disculpen las demoras. Estoy de un barrio pequeño. La pulpería acaba de anunciar que solo les queda un six-pack para toda esta cuarentena. Han sido 100 habitantes los que hemos estado combatiendo por ese six-pack. Solo quedamos 14, así que voy a ser rápido, pero he hecho todo lo posible para hacer esta recomendación. Al igual que por el six-pack, quedamos solo 14. Madre. Dios, disculpen, estoy algo nervioso. Para esta semana la recomendación es este libro de supervivencia, o es un manual prácticamente para mí, de Koushun Takami, un escritor japonés que nos trae la historia de 42 estudiantes que son encerrados en una isla y solo puede salir uno a costa de la vida de los demás. Escrito en 1999. Un momentito, disculpen.
Bueno, ya solo quedamos 13. 13 por ese maldito six-pack. Creado en 1999, se convirtió en un clásico japonés. Se le hizo Estoy quedando sin voz, no aguanto. Se le hizo una película en el 2000, se los recomiendo para esta época de cuarentena, fácil de conseguir, muy importante tenerlo en caso de escasez como estos momentos. Los dejo, sé que he dejado a alguien sin familia, pero ese six-pack lo va a hacer la pena. Nos vemos, si es posible. Hasta luego. En 1943, dos jóvenes oficiales de la Marina tomaron parte voluntariamente en un experimento militar que consistía en impedir que su barco fuera detectado por los radares. Un error imprevisible en el experimento fallido los trasladaría al año 1984. Dirigida por Stewart Raffield y protagonizada entre otros por Michael Paré y Nancy Allen, esta cinta mezcla de ciencia ficción, acción y algo de suspense, aunque no esté catalogada dentro del género de terror. Estamos seguros de que miedo os dará cuando sepáis que toda esta historia está basada en hechos reales y el experimento realmente se llevó a cabo. El experimento Filadelfia es el nombre que le dio el ufólogo estadounidense Morris K. Jessup al experimento secreto llevado a cabo por la Armada. En otros documentos aparece como el experimento Filadelfia Proyecto Invisibilidad. Todo esto en secreto, todo esto ocultado por los Estados Unidos. El resultado de esta cinta fue bien acogido por la crítica, pese a que en un principio le costó arrancar. Desde aquí, sinceramente la recomendamos porque es una joya ochentera que no te puedes perder y no puede faltar en tu filmoteca particular. Y recuerda, para esto y mucho más, no olvides visitarnos en www.horrorhazard.com y estate a la última. Y lastimosamente llegamos al final del programa. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo como nosotros lo disfrutamos. Y recuerden, el terror nunca estuvo tan cerca.